había un vendedor de libros. Vendía libros y vendía, dentro de ellos, pues vendía mucho material cristiano, Biblias, pero tenía un problema. Él era tartamudo. Y entonces, pero se hizo un buen vendedor porque encontró un buen método. Él llegaba y les ofrecía, le decía, le vendo una Biblia. Entonces, cuando la gente estaba como indecisa, le decía, ¿me la compra o se la leo toda? Entonces se hizo buen vendedor porque pues pensaba la gente, si comienza a leérmela, ¿cuándo termina? Entonces se hizo muy buen, excelente vendedor. Tomó, ¿cómo se dice? Un buen método de vender. Y bueno, me regalaron una Biblia más grande, con más información, así es que se la voy a predicar toda hoy. Oh, se me ocurrió ese chiste. Quiero que vayamos a la escritura. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 9. 1 Corintios capítulo 3, 6 al 9. Ya no tengo idea cuántas Biblias tengo. Y cuando mi esposa sabe que voy a comprar otra, me dice, ¿otra? Yo también puedes usarlas. 1 Corintios capítulo 3, versos 6 al 9. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra bendita de nuestro Dios, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra que siempre nos amonesta, nos exhorta, nos corrige, nos instruye, nos dirige, nos redarguye, pero también nos instruye. Que tu palabra, que es bendita, Señor, llene de bendición nuestra vida. Gracias te damos por cada familia aquí presente en esta mañana. Oramos por los que no están en esta mañana. Algunos quizás tuvieron alguna emergencia y te suplicamos para que tú estés con ellos. Suplicamos a la vez también por nuestros hermanos que hemos estado suplicándote para que tú traigas sanidad a ellos, a los que están en el hospital, Señor. Muchas gracias te damos porque en todo podemos ver tu mano poderosa y esta no será la excepción, mi Dios. Gracias porque en ti está nuestra confianza y tú das fortaleza y fuerzas al que no tiene ningunas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Estaba pensando acerca de cuando se trata de este tema. Pablo, había ciertos conflictos ahí con la gente de Corinto. Los hermanos de Corinto era una iglesia que era muy carnal, era de unos comportamientos todavía no muy cristianos. Había mucho pecado dentro de esta iglesia y algunos se comportaban todavía como si el Señor no hubiera venido a sus vidas. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo habló acerca de que en los últimos tiempos serían como en los tiempos de Noé. Y hemos predicado quizá ya mucho acerca de ello. Pero pensaba también que no solamente lo
que hemos resaltado muchas veces es que como en los días de Noé, que había en los días de Noé, dice que tomaban, bebían, se daban en casamiento, la gente vivía como, ¿verdad? Si la eternidad fuera aquí, siempre buscando quizás por llenarse a sí mismo, sus complacencias y todo. Y es como vive el mundo hoy. Pero Noé seguía trabajando. Él seguía, algunos dicen, he buscado en la Biblia y no dice si fueron 120 años, pero algunos otros escritos, la tradición enseña que fueron alrededor de 120 años que él estuvo trabajando en aquella arca, armando el barco grande para meter a todos los animales, así como Dios se lo mandó. Y en su trabajo, mientras él trabajaba, ¿verdad? La gente venía, lo veía, preguntaban y él les explicaba y les predicó por 120 años. Y al final vemos que nadie se convirtió, solamente su familia. Y algunos eruditos dicen que su familia fue salva por gracia de Dios. Entonces, mientras él seguía predicando y la gente no se arrepentía. Y entonces pensaba, los tiempos que vivimos es igual. Yo no sé a cuántas personas o con cuántas personas usted ha hablado, les ha invitado, les ha hablado de la palabra. Y algunos, solamente con hacerles la pregunta, y hace días, ¿verdad? Una señora necesitaba alguna ayuda y yo estuve ahí y le dije, vamos, y me dijo, ¿pero cuánto me va a cobrar? Le dije, no se preocupe, yo no le cobro por nada, yo voy y le ayudo. Y fuimos hasta donde teníamos que ir, le ayudé y todo, y entonces dije, ya hice mérito para que me escuche. Y entonces le digo, ¿usted atiende alguna iglesia? Comienzo con esto, y me dice, soy católica y si no, yo no creo en ninguna iglesia y ya me voy, y se fue. Y entonces me encuentro con otras personas y trato de también, y todos tienen siempre una excusa. Y entonces, ¿cuáles serían las excusas que le daba aquella gente a Noé en aquel tiempo? Y entonces pensaba, la iglesia hoy en día todavía sigue siendo su trabajo. Seguimos esforzándonos por permanecer fieles a Dios, por vivir una vida santa como la que Dios demanda de nosotros. Y quisiéramos, yo no sé cuántos de ustedes a veces se sienten frustrados porque no pueden alcanzar un alma, porque no pueden hacer que alguien venga a la iglesia y los acompañe y que entregue su vida al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido eso o han sufrido eso. Y aún aquellos que hemos traído no duran mucho tiempo y luego se van, porque la presión del mundo, lo que viven allá afuera, a veces es más fuerte que ellos y no pueden soportar, o quizás las burlas, o no sé, de la gente allá afuera, y tienen que abandonar otra vez las líneas donde habían empezado a caminar. Y en el tiempo de Noé, creo que era algo muy parecido, donde él predicaba y seguía trabajando, y la gente venía y preguntaba y él les decía. Y entonces nos encontramos que se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo, no solamente en cómo se comportaría el mundo, sino también cómo el mundo respondería ante la predicación de aquellos. Y en estos tiempos somos como los Noé, que seguimos esforzándonos por reconstruir nuestra vida, por ser transformados por Dios, y seguimos predicando el Evangelio, y muchos no quieren venir a los pies del Señor. Qué gran privilegio es poder haber conocido al Señor y permanecer fieles hasta que Él venga. Vivimos esos días. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muchas veces nosotros queremos convertir a las personas, y en estos tiempos vemos tantos ministerios donde la gente ha puesto sus ojos sobre el líder. Y entonces escuchaba a los pastores hace poco
A veces como el testimonio de aquel hombre que está al frente de una congregación puede dañar tanto a alguien. Pues nosotros hemos sido enseñados para traer a la gente y que confíen en Cristo y no en el hombre. En repetidas ocasiones le he dicho a la iglesia que cuando se sientan que están estancados, no por el aprecio que tengan por mí, me sigan teniendo aquí, sino que vean primero la necesidad de la iglesia. Y si es necesario cambiar al pastor, cámbienlo. No confiamos en el hombre, no confiamos en el pastor, confiamos en un Dios grande, un Dios verdadero. Y nos han enseñado a que nosotros tenemos que enseñarle a la gente a orar y a confiar y a depender de Dios. Y creo que lo han hecho. Porque a veces yo, hasta después de que salen del hospital, me entero que estuvieron en el hospital, que estuvieron enfermos. Y entonces digo, gracias a Dios por esa iglesia que ha confiado en el Señor, que ora al Señor, que no necesitan a veces llamar al pastor, ¿verdad? Para decirle, ¿sabe qué? Me estoy muriendo, ore por mí. Sino que solito, porque la Biblia dice que todos tenemos acceso al Padre. Y entonces, aquí en Corinto había ese problema. Unos creían en la enseñanza o seguían a Pablo, otros a Apolo, y ahí mencionan también otros a Cefas y otros a Cristo. O sea, como que si cada uno de ellos representaba, ¿verdad? Como si fueran Cristos también. Y desafortunadamente en estos tiempos hay tantos ministerios religiosos o que se denominan cristianos, pero donde el líder se sienta como si fuera Dios, o la gente les honra como si fueran Dios, cuando el hombre, mis hermanos, es un ser humano defectuoso, igual que cualquiera. Y yo creo que muchas veces les he mostrado a ustedes las debilidades mías. Hemos llorado, he llorado, les he compartido también las debilidades que como seres humanos tenemos. Hace tiempo un hermano me llamó para sentarnos a platicar, y lo único que habían de parte de él eran señalamientos. Usted ha abandonado la iglesia, usted no la atiende, usted no llama, usted esto, usted lo otro, usted... Y recuerdo la ocasión, ¿verdad? Y le acepté absolutamente todos sus reclamos. Y le dije, perdóneme por no ser el pastor que usted merece, lo que usted desea tener. Siento mucho no poder llenar el lugar que usted tiene, ¿verdad? De la idea de que debe ser un pastor. Y junto con ello, ¿verdad? Después de mis disculpas, déjeme decirle que yo sigo siendo un ser humano, como cualquier otro, que estoy expuesto a los problemas como todos los demás. Y dijo el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no? Y todos pasamos por situaciones, ¿verdad? Es que algunos tienen la idea de que el pastor debe ser la persona perfecta. No, no es perfecto, es un ser humano que trabaja, que se cansa, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene una esposa, que tiene hijos. Y que también la esposa no es perfecta, ni los hijos tampoco tienen que saberse toda la Biblia al revés y al derecho, y que deben de contestar todas las preguntas. No, he sido honesto. Cuando alguien viene y me hace una pregunta y le digo, no la sé, pero vamos a investigar porque aquí está la respuesta. Y con algunos hermanos en algunas situaciones le he dicho, hermanos, yo no me siento, no tengo la capacidad para atenderlo, pero puedo ayudarles a buscar a alguien que les ayude. Y algunos los he tenido que referir con los que yo considero mis mentores, aquellos a los pastores a los que les tengo confianza, porque hay unos que están mejores preparados que yo, y no tengo vergüenza ni me siento mal por hacer eso. Somos transparentes. Por supuesto que no solamente los remitimos ahí, sino que vamos primero a la palabra, buscamos a Dios, y cuando necesitamos a lo mejor algo más, recurrimos a otros, vamos a otros recursos. Pero el hombre tiene que enseñarle. El líder debe enseñar en quién poner nuestra mirada. Es en Cristo, no es en el hombre. Hay
personas que vienen y nos piden que oremos por ellos. Y a veces la gente piensa, es que ya le pedí a este hermano que orara, pero no pasó nada. Y una vez le pedí a aquel hermano que orara y sí, Dios contestó. Entonces, como que agarran a aquella persona, ¿verdad? Como que a este sí lo oye Dios. Y hoy en día se dan ministerios donde le dicen, venga por su sanidad, noche de sanidad, ¿verdad? Y cosas así. Y la gente sigue a alguien. No ha aprendido a poner su dependencia en Cristo Jesús. Corinto tenía este problema. Entonces dice el apóstol Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta, dice, y el que riega son una misma cosa, son trabajadores. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y es que no lo hacemos, ¿verdad? Por la paga, sino, dice, porque nosotros somos, dice, colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo estaba tratando con una iglesia que se había enfocado en la persona que estaba ministrando. Y qué triste es saber hoy en día que hay muchísima gente que va a cierto lugar solamente porque está ahí cierto personaje. Hay iglesias, mis hermanos, que cuando el pastor se va, o porque lo remueven, o por la situación que sea, mucha gente se va. ¿Pero por qué se va? Con eso demuestran que su mirada, su vista, su confianza estaba puesta en aquel ser que se fue. Es triste, pero es una realidad en los tiempos que vivimos. Y entonces, en lugar del hecho de que es Dios quien causa el crecimiento y produce fruto espiritual, la gente lo pone, ¿verdad?, en aquella persona. Cuando un agricultor planta una semilla y la riega, realmente, hermanos, nadie hace crecer las plantas. Es el milagro de Dios. Es el milagro que Dios mandó que la tierra produciera. Eso es lo que hace que aquellas plantas germinen y salgan. Pero verdad que cuando usted, yo no sé cuántos de ustedes han sido agricultores o han sembrado algo, han puesto una semilla ahí en un recipiente con tierra y la has estado regando, y cómo se goza cuando aquella cosa empiezan a salir los brotecitos verdes. ¿Se goza o no se goza? Y entonces, sea una planta de chile, una planta de tomate, la plantita de hierbabuena, que a veces yo veo que algunos hermanitos se llevan unas raicitas de las que tenemos aquí y luego nos muestran fotos de cómo aquello se reprodujo y está bonito, ¿verdad? Que hasta ganas de echarse un caldazo de pollo, ¿verdad? Con mucha hierbabuena. Y entonces, cuando esa semilla empieza a germinar, brota y va saliendo, ¿usted qué hizo? Usted solamente lo sembró. Y usted solamente lo está regando, ¿verdad? Le está asegurándose que se mantenga húmeda para que pueda seguir creciendo. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Los que no creen en Dios dicen la naturaleza. Los que no creen en Dios dicen, pues la tierra, la fórmula de la tierra y el agua, esa es la que le da el crecimiento, es Dios. ¿Quién hizo el agua? Dios. ¿Quién hizo la tierra? Dios. Por eso dice el libro de Hebreos que dice que Dios es el que construye la casa. Ciertamente dice, el hombre es el que la edifica, pero quien la hizo es Dios. Y los hombres que no creen en Dios dicen, no, uno trabaja, uno la hizo. Pues sí. Dicen que en una ocasión estaban unos bueno, es como una paradoja, ¿verdad? Este hombre muy científico y muy ateo, ¿verdad?, que se pone a platicar con Dios y le dice, ¿sabes qué, Dios? Nosotros ya hemos descubierto cómo hacer la vida, dijo, cómo dar vida al ser humano, cómo hacer un ser humano, restaurar ciertos órganos y cosas así. Dijo, ya sabemos cómo hacerlo. Y entonces, ¿qué le dijo Dios? ¿Verdad? Bueno, pues yo te reto a que hagamos un hombre. Dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Y dice aquel hombre, bueno, pues voy a agarrar tierra. Le digo, le dijo Dios,
tienes que hacer tu propia tierra. Pero necesito estos elementos ya aprendiste cómo hacerlo, ¿no? Entonces, hazlo. Entonces, Dios hizo absolutamente todo. ¿El árbol de dónde sale? De la tierra. ¿Quién hizo la tierra? Dios. O sea, Dios construye absolutamente todo. Dios hizo todo. Entonces, el hombre solamente ha descubierto y ha hecho diseños y todo eso, pero es Dios quien hizo absolutamente todo. Todo lo que el agricultor puede hacer es proporcionar el entorno adecuado para el crecimiento y confiar en el milagro que Dios proporciona. Hay semilla, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sembrado alguna vez y no se ha dado? No salió la semilla. O estaba podrida, o algo pasó, ¿verdad? O no era el tiempo. El caso es que no salió nada. Dicen que, por ejemplo, creo que es esta planta que es japonés. Es un carrizo así grande. ¿Cómo se llama? Bambú. Gracias, hermano, gracias. El bambú. Ya se me olvida el español, se me olvida el inglés, se me olvida todo. El bambú japonés. Dicen que la semilla de esa planta, dice que usted la siembra y al parecer dice que usted la riega, porque ocupa mucha agua. Y la riega y dice que pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años y no se ve nada. Sino que hasta el 7º año dice que empieza a brotar. 7 años le toma salir la semilla. Dicen que después de que sale, casi es tan visible la manera como eso se desarrolla y crece cada día. Y mencionan la cantidad que crece por día. Alcanza unas alturas enormes en muy poco tiempo. Pero ¿saben? Dicen los que han estudiado todo esto, ¿verdad? Y que saben mucho de eso, de agricultura, y dicen que lo que hace esta planta es que cuando germina, primero se asegura sus raíces hacia abajo. Así es que esos 7 años no es que no creció, no salió, no se dio, sino que su crecimiento es primero hacia abajo para cuando salga. Sale tan rápido que van a haber tormentas, vientos tan fuertes, pero tiene una raíz bien asegurada. Entonces, a veces usted siembra algo y no nace. A mí me ha pasado, ¿verdad? A veces me llevo por ahí semillitas de algo y las pongo y trato de tener cuidado, ¿verdad? Y de repente no sale nada, y de repente sí sale algo. Y de repente usted no espera, ¿verdad? Que las semillas que hayan botado estas plantas cuando ya crecieron, dieron su flor, su fruto, piensa usted que ya no, viene el siguiente primavera, ¿verdad? Y echándole agua, solitas brotan. Entonces, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Nosotros solamente nos encargamos de ¿verdad?, a remover tierra, asegurarnos que tengan agua. Entonces, una vez que esas semillas comienzan a germinar, cuando una persona pone su fe en Cristo, Dios quiere que crezcan. De eso se trata esta mañana. Hacemos lo mismo al plantar la palabra de Dios en el corazón y en la mente de las personas. ¿Y quién es el que se encarga del crecimiento? Dios. Nosotros no cambiamos a las personas, es la palabra de Dios, es la que germina en el corazón de las personas, es la que hace que fructifiquen. Entonces, sin embargo, tomar una decisión única que luego se descuide y se deja desnutrida, no es lo que representa el cristianismo y que muchos no comprenden, sino que los verdaderos cristianos vivimos y tenemos una relación personal con Dios, y es a través de su Hijo Jesucristo. Y es a través de ello que nosotros vamos creciendo. Cuando una persona viene a Jesús, se convierte en una nueva creación en Cristo y nace de nuevo, y como bebés espiritualmente recién nacidos necesitan ser nutridos para crecer. Es por eso que el apóstol Pedro en el 2 de Pedro 2 dice que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcamos para salvación. Y es que usted se da cuenta que un bebé apenas nació hace 15 días y en 15 días ya agarró varias libras. Y crecen tan rápido que muchas veces, ¿verdad?, le regalan ropitas y muy pronto las dejan de usar.
porque está en una etapa de desarrollo, de crecimiento. Pedro escribió en su segunda carta desafiando a los creyentes a ser maduros en su fe al agregar virtudes cristianas específicas, volviéndose efectivos y productivos en su conocimiento del Señor. Dice que para que crezcamos en el conocimiento, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por si estas cosas, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén en vosotros, sino que abunden, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la misma vista, muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, en Corinto yo creo que es lo que pasaba. Se les había olvidado realmente en quién habían creído y a quién estaban siguiendo, que empezaron a seguir. Uno decía, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, ¿verdad? Como mucha gente hoy en día. Oh no, hace años conocí a un hombre que lo conozco todavía y de vez en cuando hablamos. Y siempre me preguntaba de la iglesia. Y a veces le mandaba el mensaje que le mandaba a la iglesia, se lo mandaba a él también, y me mandaba a decir gracias por ese mensaje, esa reflexión estuvo muy bonita. Y cuando hablábamos de invitarlo a la iglesia, me dijo, no, yo he sido católico toda mi vida. Le dije, no, que Dios te perdone también por ello. Pero le decía, vamos a la iglesia, no es nada malo, o sea, va a escucharla. Dice, no, dijo, mira, yo todos los domingos, digo, muy temprano, a las 7, creo, 7 u 8 de la mañana, dice, yo me levanto temprano, dijo, hago un desayuno, ¿verdad? Desayuno bien, y me siento, dijo, a ver a mi pastor. Yo tengo mi pastor, dijo, y se llama Joel Steen, dijo, es el de allá, ¿verdad? De Texas. Nunca le dije nada malo de él, ¿verdad? Me dice, ¿sabe por qué me gusta? Dijo, porque no importa lo que yo esté pasando, dijo, me hace sentir bien. Y se acuerdan que hace tiempo le dije que si escuché a alguien decir que si un ateo entra a la iglesia y sale contento, algo mal se está enseñando en esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la verdad siempre va a incomodar a las personas. La verdad de la palabra, la verdad de Dios, cuando confrontas al hombre con su pecado, no es que van a salir contentos, van a salir molestos o van a salir avergonzados por su pecado. Porque es lo que la palabra de Dios hace: descubrirnos, confrontarnos con nuestro pecado, con nosotros mismos. Y entonces, bueno, hay quienes conscientemente, ¿verdad?, solamente quieren sentirse bien. Y es que esto no es para sentirse bien. Cuando la palabra te está redarguyendo, en realidad no te hace sentir bien, te va a provocar llanto. Por eso el Señor Jesucristo, cuando comenzó diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el llorar, toda la gente llora. Alguien se murió, ¿verdad? Tu papá te abandonó, tu mamá, etcétera. Por diferentes, en alguna ocasión hemos llorado. Pero ahí a lo que se está refiriendo es que llorar porque le fallamos a Dios, porque pecamos. Hermanos, si cuando nos arrepentimos ya no hay eso, ya no nos como que no nos llega hasta el corazón, entonces algo está mal, hemos perdido sensibilidad. Y quizás le estamos pidiendo a Dios que nos perdone, pero ya, ¿verdad?, como una forma de compromiso. ¿Sabe que yo he aprendido que las veces que yo he pedido perdón a alguien, y que a veces lo he hecho aún en público, a veces solamente porque la palabra de Dios a mí me manda y tengo que ser testimonio para los demás, yo pido perdón? Pero muchas veces mi corazón todavía está herido, está lastimado. Y cuando pasa el tiempo y yo quizás ya no le pido perdón a la persona otra vez, pero mi corazón sana. Yo le digo, Señor, perdóname, porque en el momento cuando lo pedí, en realidad no lo sentía.
sino que lo hice porque tu palabra me manda que lo haga, pero no sentía, estaba dolido. Pero gracias porque ya sanaste mi corazón y puedo saludar a aquella persona y abrazarlo y no tener ningún rencor, ningún resentimiento, ni nada de eso. Es lo que he aprendido. Y entonces, otras ocasiones cuando he pedido perdón de que por lo que haya pasado, la última vez experimenté que mi corazón se iba a salir de mi pecho. Eran unos golpes tan fuertes que hasta yo dije, sí, esto es un síntoma de un paro cardíaco, estoy a punto de eso. Y se siente precisamente eso, esa verdad de que le has fallado a Dios. Y quizás ha pasado mucho tiempo y viviste así. Y tenías ese dolor, a lo mejor no era tan intenso, pero llega el momento en el que ese se hace tan real, que dices, no, es que, ¿verdad? Tiene que ser Dios, nadie más, quien te está dando la convicción, quien te está redarguyendo en ese momento. Y entonces, Pedro deseaba que se fortalecieran en su fe para resistir a los falsos maestros que se habían infiltrado y afectado adversamente a las iglesias, para que pudieran detectar y combatir la propagación de la apostasía. Por eso es necesario conocer la palabra, mis hermanos, porque hoy en día, con eso de las redes sociales, con eso del TikTok y tantas cosas, usted escucha o mira mensajes, pero muchas veces tenemos que... Hay fuentes que no son tan buenas, porque hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas. Por eso necesitamos profundizar, tener raíces profundas en la palabra, no en el hombre, no en un líder, sino en la palabra, en Dios, en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice el libro de Hebreos. Y el apóstol Pedro les dice en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora, somos salvos por la gracia de Dios y necesitamos crecer en esa gracia. A veces nos preguntamos, y bueno, desde hace muchos años, Iglesia Bautista Galilea, solamente hemos andado entre 65 y 75 en membresía. Nunca hemos pasado ese número. Hemos llegado a tener una congregación de más de 100, ¿verdad?, asistentes, pero en membresía nunca hemos pasado. Y hemos bajado hasta 60, hemos bajado hasta 56, 58 por ahí. Y lo más que hemos subido, 73, 74, por ahí andamos, nos manejamos en ese rango. Y hermanos, y eso no es nada más de 3 años atrás. Esto es de hace casi más de ya, yo creo, 8 o 9 años. No, nos hemos manejado en ese rango. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos crecer más? Y por supuesto que como pastor, a veces digo, algo estamos haciendo mal. ¿Qué estaremos haciendo? Pero luego cuando nos reunimos los pastores y escucho y digo, pues no estamos tan mal. Y nos consolamos con eso. Pero no debe ser esa la regla. Y aunque a veces nos consuela, ¿verdad?, nuestro jefe, algo estamos haciendo mal, que no estamos creciendo. Porque nomás a lo mejor estamos encerrados y no estamos haciendo algo más. Por eso esta cruzada, por eso cada evento que es evangelístico, tratamos de ponerle todo el empeño, pero hemos dejado de hacer algo. Y quizás estamos hablando de nuestro trabajo, estamos hablando con gente, con familiares, y la gente no quiere. Y hemos dejado de salir a tocar puertas por la pandemia. Ya pasó la pandemia, pero aún antes de la pandemia salíamos a tocar puertas, y yo creo que eso nos desanimaba, que nadie venía.
Nadie se acercó, nadie, dice, como dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado la mano de Jehová? Hace tiempo que no hemos tenido quizás una cosecha grande, pero seguimos fieles. Sigamos como Noé, aunque nadie se convertía, y quizás pasaron 10 años, nadie, 20 años, nadie, 30 años, nadie, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, nadie. Y es muy posible que se arrimaba a alguien, ¿verdad? Y creía por un tiempo y luego decía, ¿sabes qué? Estás loco, ya me cansé, no te voy a ayudar. Se iba. Muy posible. Como mucha gente se arrima a las iglesias a veces y son parte de ahí y algunos hasta sirven y luego y se regresan o se estancan. Pero Pedro dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Entonces, también debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Ciertamente parte de ese conocimiento es aprender acerca de Cristo, el Cristo de la Biblia, perdón. Pero también debemos crecer en nuestro propio conocimiento personal de Jesús. Mientras caminamos con Él a diario, pasamos tiempo en oración, nos sometemos a su señorío, autoridad en nuestras vidas a través de elecciones y decisiones que tomamos. La vida cristiana es práctica, mis hermanos, y debemos practicarla, porque si no la practicamos, vamos a fallar, vamos a caer. Platicaba a algunos de los hermanos que Dios sigue probando mi paciencia, y les contaba algo que nos sucedió el jueves, ¿verdad? Jovencitos que en menos de 20 años manejando un carro y que son expertos para sacarle la paciencia a los viejitos como yo, ¿verdad? Y entonces digo, tenemos que practicar el cristianismo, tenemos que practicar lo que el Evangelio nos enseña, tiene que ser práctico. Iba con mi esposa, entonces me bajo, tiro algo que traía ahí, el muchacho ya tenía rato, todas las pompas para echar gasolina estaban ocupadas, nos colocamos detrás de ese carro, no sabía que era un jovencito hasta que se baja sin camisa, ¿verdad? Como que fuera el dueño del mundo y con toda la paciencia y yo tranquilo, sereno, calmado, y trataba de no poner una expresión de que llevo prisa, ¿verdad? Sino de ser amable. Y terminó, se desocupó una de este lado, pero él ya había terminado. Dije, ahorita se va. Y se desocupó este otro lado y para entonces él ya se subió a su carro, lo prendió y pasó un buen rato, lo suficiente como para que yo hubiera ido y lo bajara, ¿verdad? Y le dijera, ¿sabes qué? Te ayudo a empujar. Entonces le dije a mi esposa, acomódate de este lado, no le hace, vamos a estirar la manguera y llenamos el tanque. Cuando ella se mueve, entonces se va. Cálmate, Daniel, eres hijo de Dios. Tenemos que aprender a superar todas esas cosas. Es difícil, hermano, porque la sangre todavía corre por nuestro cuerpo. Usted se va a extorsionar y llega alguien más vivo ahí, y le ganó el único parking que había. ¿Cómo se siente? Con muchas ganas de bendecir a esta persona. Que el Señor te bendiga. Y luego pensaba yo, ya que salió este jovencito aquí, y decía, si se le ponchara su carro ahí y realmente necesitara ayuda, yo tendría que ayudarle. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, no paguéis mal por mal. No sea vencido por lo malo, sino que vence con el bien el mal. Pero qué difícil es eso, mis hermanos. Y muchas veces como iglesia hemos caído en el mismo juego del ser. No, pero ¿cómo se va a dejar? Golpeé el carro de ahí de una persona y dije, ay Dios mío. ¿Y qué les he dicho aquí?
Si no se dan cuenta, usted tiene que dejar una nota ahí con su número de teléfono, ¿verdad? Su información. Mire, disculpe, ¿verdad? Accidentalmente le pegué a su carro, porque no me gustó su carro. Entonces, miré al de este lado, pero no miré el de él y se rompió pues mi luz, el foco de mi picado. Y se rompió poquito el cover de la llanta de la persona, del carro de la persona. Y me bajo inmediatamente y el Señor me encuentra, ¿verdad? Y le digo, disculpe, ¿verdad? Fue mi culpa, pero aquí traigo mi información de la aseguranza, agarre mi información para que haga su reclamo. Me dijo, espérame poquito. Ese espérame poquito, ¿verdad? Es porque iba por su esposa. Fue por su esposa, no su fiera, ¿okay? Entonces, dije, ay, Dios mío, Entonces la señora empieza a investigar más todo el daño, ¿verdad?, que había y todo, y me dijo, algo más se quebró allá adentro. Y le dije, señora, es solamente la llanta y el ring, lo que se dañó fue el cover, no hay nada más que la llanta y el ring, es todo, ¿verdad? No hay cocina integral ni nada allá adentro, es nomás la llanta y el ring. Entonces le dije, aquí está mi licencia, mi información, ¿verdad? Y sale alguien más por ahí y dijo, no, ahí con un dinero también se pueden arreglar. Le digo al Señor, dame $100. Dije, ok, esto, seguro que, ok, $100. Le platico a mi esposa, ¿verdad? Y como 2 días después me pasó esto, fue un descuido mío. Dije, pagué $100 por ese cover. Dijo, ese cover no cuesta $100. Dije, ¿por qué no vine por ella, verdad, para acá? Hay situaciones en las que, hermanos, tenemos que hacer lo correcto. A veces vamos a perder, pero tenemos que hacer lo correcto. Nunca pagues. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y entonces, conociendo la palabra es como vamos a aprender a actuar como la palabra nos manda y vamos a practicar de acuerdo a lo que la palabra dice. Entonces, la vida de nosotros es práctica. La vida cristiana es práctica. Si no practicamos, se nos olvida. Y cuando se nos olvida, vamos a actuar, ¿verdad? Como, si saben que hay un pastor, ¿verdad? Les he dicho de un pastor que hace tiempo sacó pistola y mató a 2. Entonces, ¿por qué? Podemos ponerle lo que sea, pero los seguidores de Cristo, los hijos de Dios, estamos llamados a llevar un mensaje de paz, no de violencia, y no de contestar con violencia, sino más bien dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ya aquellas personas, ¿saben qué difícil es a veces pensar en aquella persona que te ha hecho tanto mal? Y ya vienen los días en los que se hacen regalitos y pensar en esa persona y decirle, quiero regalarle algo, pero no voy a ir a la 99, le voy a regalar algo bien. ¿Ah? Mire cómo somos los cristianos, de cómo deberíamos de ser. Tenemos 2 lavadoras, ¿verdad? Porque a veces aquí hay oportunidad. Tenemos una que ya casi está. Y antes de que esta, en cuanto se descomponga, ya tengo la nueva para, ¿verdad?, reemplazarla. De repente se da cuenta que un hermanito por ahí le falló su lavadora. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le va a dar la que ya está a punto de quebrarse, ¿verdad? Para usar usted la nueva y la otra que... Pero ¿por qué no pensamos en darle, ¿verdad?, la nueva? Duele. Pero ese es lo que Dios bendice. Y de esa manera sabremos si estamos creciendo, si estamos madurando o todavía tenemos comportamientos. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A un líder o a Cristo? Si estamos siguiendo a Cristo, debemos comportarnos como Cristo, como se comportó. Entonces, Él es nuestro modelo. Una vez que hemos estado en la presencia de Jesús y nuestro Padre, queremos ser como ellos. Y el deseo de ser como Jesús
es la base de todo crecimiento espiritual, y ese crecimiento es el aspecto más natural del cristianismo. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? En que se aman los unos a los otros, ¿verdad? Pero vivimos una realidad en estos tiempos que aún dentro de las asociaciones o convenciones, muchas veces los grupos de pastores no se llevan bien, no se miran bien, ¿verdad? Y algunos no se quieren unir con nosotros. ¿Sabe por qué muchos no quieren participar a veces en como lo que estamos haciendo? Desafortunadamente, porque muchos piensan que son dueños de las ovejas. Es que si vamos a Galilea se nos van a quedar allá varios, es que les va a gustar la música, o les va a gustar el ambiente de Galilea. Es el temor de desafortunadamente. Entonces me dicen, ¿usted cómo le digo? Yo tengo las puertas abiertas, el que entra bienvenido, y el que se va, ¿verdad? Pues que deseando que sigan congregándose, ¿verdad? Y cuando se siguen congregando, gloria a Dios, que están buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, como Pablo les dijo a los de Corinto, en el capítulo 13, 2 Corintios 13, 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mire, lo que realmente el apóstol Pablo está diciéndoles a estos hermanos ahora ya en nuestras propias palabras, ¿verdad? ¿Soy yo realmente cristiano? O sea, tengo que hacerme esa pregunta, ¿soy realmente cristiano? Yo sé que fallamos, ¿verdad? Como cristianos fallamos, pero también vamos a fallar todo el tiempo, ¿no? Si de veras nos estamos esforzando por ser seguidores, verdaderos cristianos, nuestras fallas quizás van a ser menos. Vamos a mostrar, ¿verdad?, que realmente amamos a Dios y que lo honramos de esa manera, siendo obedientes a su palabra. La otra pregunta sería: ¿he puesto realmente mi fe en Cristo Jesús? Entonces, esa es la pregunta que debemos hacernos. Si no lo hemos hecho, definitivamente sería una razón por la que no estamos creciendo espiritualmente. Y es por esa razón que hay personas que les toma más tiempo madurar. Hay personas que con cualquier cosita, ¿verdad? Ya, híjole, el pastor no me saludó. Y eso es suficiente para... Y no importa cuántos años lleve en la iglesia, porque no es de estancia, sino es de cuánto tú realmente estás creciendo en poner en práctica lo que la palabra de Dios te manda. Entonces, no es una pena ser un bebé si naciste apenas unos meses. O sea, alguien que apenas se convirtió y está aprendiendo a caminar y comete errores y se le sale una que otra palabra, ¿verdad?, deshonesta todavía. Pero si ya tiene años y que todavía fluyan esas cosas, entonces hay un problema. Si un bebé debiera desarrollar, bueno, los que hemos tenido hijos sabemos que un hijo pues va creciendo, pero si imagínese, tiene 3 años y todavía está de brazos, no ha fortalecido sus piernitas para caminar, 4 años, 5 años todavía no habla, no puede caminar, hay un problema ahí, ¿verdad? Y seguramente lo llevaríamos con los especialistas, chequeo, algo está mal. Entonces, muchas veces nosotros a lo mejor nos hemos estancado un poquito, ¿verdad? Y no hemos puesto atención en que tenemos ese problema, que no estamos creciendo. Entonces, de la misma manera, un joven creyente en Cristo necesita crecer aprendiendo acerca de Dios, la palabra, la oración, el perdón, el pecado, la tentación y muchos otros temas bíblicos de los cuales, ¿verdad?, nos fortalecemos y crecemos cuando hablamos de crecimiento espiritual y madurez. No solo estamos hablando del conocimiento bíblico adquirido, sino que estamos hablando del carácter que se va formando en nosotros. Y entonces vamos a notar cambios en nosotros, en nuestra familia, en aquellos que están expuestos a la palabra. Van a haber cambios. A veces
Yo escucho de personas, ¿verdad? Hablo con los pastores, a veces hablamos de las ovejas que a veces se han cambiado de redil, ¿verdad? Y ¿cómo está esta familia? ¿Cómo está este hermano? Oh, no, sí, está bien. Entonces nos damos cuenta que han crecido, que han habido cambios, que quizás no mostraron aquí, pero que han seguido buscando y han crecido. ¿Entiendes? Entonces eso es bueno, quiere decir que hay una búsqueda por el Señor genuina en sus vidas. Entonces el verdadero crecimiento espiritual y la madurez siempre resultarán en que el cristiano se vuelva más como Jesús en carácter. No podemos decir, no, es que yo soy así nací y así me voy a morir. No, no. Debemos entender y adoptar el carácter de Jesucristo, el que es nuestro modelo, el que queremos aprender a tener. ¿Entiendes? Entonces, tal como Pablo dijo a los Corintios, le dice a los Efesios que Cristo mismo dio la tarea a diferentes personas. Dice ahí en Efesios 4:11, dice que Él mismo constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas, profetas, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta? Que todos pudiéramos llegar a ser como Cristo. Jesucristo es la estatura, es la vara, es el modelo. A Él queremos parecer, no a Vicente Fernández, a Jesucristo. Amén. No a uno de esos, bueno, no voy a decir otra más, sino a Jesucristo. Él es nuestro modelo. Entonces el propósito era que creciéramos o que crezcamos en Cristo, que ya no seamos como niños. Dice el verso 14 de 1 Corintios, perdón, de Efesios 4:14, para que ya no seamos, dice, como niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia o la estratagema de los hombres, las cuales tienen, dicen, artimañas engañosas de error. Entonces, cuando usted ha crecido en el conocimiento, usted va a escuchar a alguien predicar, a alguien hablar, y usted va a decir, te agarré, eres falso, no está bien, o no es correcto. Aun cuando usen la palabra, pero la interpretación que le dé, usted va a saber. Entonces ya no somos bebés inmaduros arrastrados por el viento de un lado a otro, sino que nos convertimos en adultos maduros y sólidos en Cristo Jesús, conociendo la verdad de la palabra de Dios y hablando esa verdad en amor, mientras Dios moldea nuestro carácter para llegar a ser más como Cristo. Si somos fieles a la hora de plantar y regar la palabra de Dios, esta crecerá y dará frutos, y esa es nuestra meta como creyentes y la razón por la que Jesús nos dio la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos y enséñales. ¿Y sabe de qué manera vamos a enseñar? Con nuestro ejemplo. No solamente de hablarlo. ¿Sabe que mucha gente aprende, el porcentaje es más alto de aprender por un ejemplo que por palabras? Así repita muchas veces, lo único que va a crear es un religioso. Pero cuando usted modela, entonces la gente va a aprender por el ejemplo. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a plantar, Señor, y a regar. Eres tú quien da el crecimiento. Gracias por estos tiempos en los que estamos viviendo y nos dan la oportunidad, Señor, de poder ser partícipes de esta campaña. Pero ayúdanos, Señor. Queremos, Padre, en esta mañana orar, recordando a cada uno de aquellos en los que tenemos esta lista, mi Dios amado, suplicándote para que derribes, Señor, toda barrera, todo obstáculo, Señor, que impide que ellos lleguen hasta tus pies. Que así como por nosotros quizás hubo mucha gente orando, otros hablándonos, otros modelándonos, Señor, la vida cristiana, que así cada uno de nosotros podamos participar también, Señor, en el nacimiento, en el crecimiento, Señor, de aquellos. Pero mi Dios amado, que podamos sembrar esta preciosa semilla. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser responsables, Señor, para contigo, a tenerte, Señor, siempre esta reverencia.
En el nombre poderoso de Jesús, te suplicamos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Bendice a tu iglesia, a cada familia. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Nos vemos aquí a las 5 de la tarde. Empezamos nuestro servicio de adoración y escuela dominical.